es evidente que los bancos de alimentos están muy cerca de las situaciones de mayor necesidad. Y es evidente que además cuanto mayor es el volumen global de personas que lo necesitan, más justifica que haya iniciativas como las que los bancos de alimentos desempeñan. Nos encontramos en CaixaForum Madrid de la Fundación La Caixa, una entidad que lleva más de 120 años desarrollando proyectos sociales en torno a la cultura, la educación, la investigación y programas sociales a favor de las personas en situación más vulnerable. Hoy vamos a conocer más en profundidad la relación que tiene con los bancos de alimentos y toda su acción social. En CaixaForum nos ha recibido Marc Simón Martínez. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a vosotros. Vamos a hablar un poquito de la Fundación La Caixa, también la relación que tiene con los bancos de alimentos y la propia Fundación La Caixa en todo su aspecto y ámbito social. Perfecto. ¿Cómo consideras en términos generales qué papel juegan las entidades como Fundación La Caixa en el equilibrio y el bienestar de un país? Bueno, yo creo que Fundación La Caixa, y si lo miras desde una perspectiva histórica, sigue con algo que es muy de nuestro país, ¿no? De que desde la iniciativa civil haya también iniciativas que ayudan a la población y sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Y las cajas de ahorro históricamente han representado esto. Fundación La Caixa no hace más que coger el testigo de esa caja que empezó en el año 1904, en un momento de dificultades sociales, en un momento que además había una característica, y se ve como caja de pensiones para la vejez y de ahorros, que es como empieza. Esa característica era que cuando la gente llegaba a una edad que no podía seguir trabajando, no tenía ningún ingreso. Entonces se acerca a la clase trabajadora en unos momentos de dificultad y empieza a crear como una caja en donde la gente podía, luego también acompañado de ahorros, pero tener proyectos que le permitiesen subsistir cuando eran mayores. Esto fue hasta precursor de las pensiones públicas, diríamos, ¿no? Entonces, yo creo que esta estela de que la sociedad civil en nuestro país se ha identificado mucho también con intentar ayudar es la que cogen las fundaciones, la que cogen ese amplio tercer sector que tenemos, ¿no? Y pienso que es decisivo en que tengamos en una sociedad como la española actual poder hacer frente a esas situaciones de mayor dificultad. ¿Consideras que en los últimos años la ciudadanía ha adquirido mayor conciencia social respecto a todas estas entidades y fundaciones e incluso empresas que hacen acciones de carácter social? Creo que es complicado de saber exactamente, ¿no? O sea, creo que esa conciencia social está, que la conciencia social se va modulando cada vez un poco más y quizá también en el ámbito empresarial eso se nota, ¿no? Pero también estamos en unos momentos en que hay demasiado ruido global, ¿no? Y ese ruido global hace que demasiadas veces también se confundan situaciones y igual no nos dejan acabar de ver las situaciones de mayor dificultad social que existen, ¿no? Creo que cada vez necesitamos una sociedad que sea más consciente de que solo avanzando hacia una mayor igualdad conseguiremos un progreso, el progreso de la sociedad y el progreso de todos, ¿no? Y creo que ese es el objetivo que todos debemos tener. Creo que vivimos en un país muy solidario, ciertamente, pero ¿es una sociedad más reactiva o más activa, desde tu punto de vista, frente a estos problemas sociales? La proactividad tiene que ser también organizada, ¿no? Una proactividad dispersa es muy difícil que consiga un resultado, ¿no? Y creo que ahí todos tenemos un papel para conseguir que todo esto se organice un poco más. Hay conciencia social en general, yo creo que la hay. Si somos claros explicando situaciones y si somos claros intentando articularlas, yo creo que conseguiremos una mejora. Pero también tenemos que ser conscientes que la evolución natural de la sociedad, y estamos en unos momentos en donde la crisis económica no es tanta como la que había habido hace unos años, parecería que de la bonanza económica debería de venirnos unos momentos de mayor posibilidad de avanzar hacia una igualdad, y en cambio tenemos unas cifras de desigualdad superiores a las que había antes de la pandemia, a las que había, ¿no? Parece ser que cuanto más cómodos estamos, menos vemos a lo mejor los problemas de los demás. Bueno, que la sociedad lo que está primando es que es el que es más eficiente, el que gastando menos consigue mayor resultado,
pues es el que sube más en bolsa, lo que tú quieras, ¿no? Y en cambio yo creo que deben de empezar a haber otros criterios, ¿no? Y que al final los criterios que entidades como nosotros potenciábamos desde siempre, pues era el que también es un valor en sí mismo el empleo. Cuando tú miras muchas iniciativas de empleo social tienen ese valor, no tendrán ese valor del puro beneficio, pero sí lo tienen de la ocupación y sí lo tienen de intentar dar buenas condiciones a las personas que más difícil lo tienen, ¿no? ¿Podría decirse que la labor de fundaciones como Fundación La Caixa es vital para cubrir ciertos sectores de población o ámbitos sociales que no llega a lo mejor la iniciativa pública? Mira, yo creo que cada vez más se nos dan, cuando tú miras las cifras que tenemos, vemos, por ejemplo, que yo qué sé, a nivel de empleo, ¿no? Y a nivel de empleo, con las tasas de empleo actuales, pues no son de las mayores, pero sí que vemos que hay como unos 3 millones de personas en España en situación de desempleo, pero de esos 3 millones hay cerca de la mitad, hace un año, ya estaban en situación de desempleo y 1 millón hace 2 años seguían estándolo, los mismos, ¿no? Entonces tenemos unas situaciones en donde al final la exclusión social se enquista en unas clases determinadas, en unas familias determinadas y en unas zonas determinadas. Eso hace que la exclusión sea multifactorial y que muchas veces hay muchos componentes que están incidiendo en las mismas personas. Creo que es muy difícil que desde la iniciativa pública esto se pueda atender. En cambio, desde la iniciativa cercana, que es mucho más artesana si tú quieres, pero puede tener esa especificidad de ver qué le pasa a cada uno y aplicar unas soluciones que sean realmente válidas, ¿no? Y creo que ahí las entidades del tercer sector tienen un papel fundamental. Y ahí hay una colaboración que es amplia, es una colaboración público-privada social también, yo creo que ahí es importante, y es la que seguro que a estas personas con mayores índices de exclusión les puede ayudar de verdad, ¿no? Si no, es muy difícil que con medidas generales esto pueda arreglarse. Entendido. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre el compromiso social de fundaciones como Fundación La Caixa y empresas privadas? Bueno, claro, el nuestro liga con ese inicio que te comentaba como cajas de ahorro, ¿no? Y el paso que ha dado es un paso hacia ser una fundación que ahora tiene una serie de activos. El principal es tener un 30% de las acciones de CaixaBank, el banco que tuvimos que crear, que no era la voluntad que teníamos tampoco, ¿eh? O sea, la voluntad que teníamos era haber podido seguir trabajando como una caja, pero que por esencia esas cajas de ahorro que no tenían accionistas, como nos pasa ahora, nosotros somos accionistas de CaixaBank, pero no tenemos accionistas, ¿no? Nuestro propósito es de devolución a la sociedad puro del todo. Es todo lo que hacemos es devolución a la sociedad. No es lo mismo que una empresa que tiene unos intereses para poder, primero, ser más eficiente, tener un mayor éxito, unos mayores beneficios, pero que a la vez también tienen conciencia social y empiezan a hacer cosas, ¿no? Creo que hay ahí una cierta diferencia entre el papel de fundaciones como nosotros, que ya somos tercer sector, y el papel de la empresa. Y creo que es necesario que esa diferencia esté también, porque... Es posible incluso que se complementen, ¿no? Claro, yo creo que es lo que hay que buscar ese complemento, ¿no? Y unas pueden ayudar a articular el papel que otras pueden tener también en ese objetivo global, diríamos, hacia una sociedad mejor. ¿Cuándo y cómo comenzó la relación de Fundación La Caixa con los bancos de alimentos? Claro, hace un montón de años. De hecho, si lo miramos históricamente, aparte de los programas diversos que hemos tenido en los años, en los más de 120 años que tenemos de historia, ¿no? Hay un momento importante que es a finales del siglo pasado, en el año 99, empezamos con convocatorias de proyectos sociales, que eso nos hizo abrir un poco el abanico y decir, vamos a apoyar proyectos más allá de proyectos de personas mayores, que era lo que ligaba con ese caja de pensiones para la vejez y de ahorros, ¿no? que nos hizo siempre tener algún tema relacionado con personas mayores. Eso ya fue un primer inicio, y si lo miramos, los inicios de tener registrado colaboraciones con bancos de alimentos empiezan
pues en los años posteriores a que decidimos empezar con esas convocatorias. 2004, 2005 empezamos a registrar ayudas a bancos de alimentos diversos de todo el país, porque siempre esa focalización de que esto estuviese abierto a toda España, pues la hemos tenido desde esos momentos en que las cajas ya podían estar de manera más global en todo el territorio, ¿no? Y yo diría que esos son los primeros inicios de colaboración con bancos de alimentos. ¿Y por qué? ¿Por qué colaborar con los bancos de alimentos? ¿Qué os motivó? Bueno, yo creo que nos motivó, las primeras colaboraciones así eran buscando iniciativas sin ánimo de lucro que ayudasen a los más necesitados, ¿no? Es evidente que los bancos de alimentos están muy cerca de las situaciones de mayor necesidad, y es evidente que además cuanto mayor es el volumen global de personas que lo necesitan, más justifica que haya iniciativas como las que los bancos de alimentos desempeñan, ¿no? Vuestra colaboración no solamente se ciñe a la Federación Española de Bancos de Alimentos, también a bancos de alimentos puntuales, ¿no? También. Diríamos con la Federación hemos hecho algo más articulado después de que en esos inicios que hablábamos y que viene de lo que nos presentaba cada uno y por tanto diríamos en todo el territorio podemos tener relación con distintos bancos de alimentos, pero con la Federación esto ya fue dar un paso más, ¿no? Y ahí dimos algún paso relacionado primero y hace también bastantes años con las grandes recogidas, empezamos colaborando con grandes recogidas ya hace un montón de años, pero luego estructuramos aún todo esto un poquito más y lo estructuramos con campañas ya más focalizadas en dificultades que teníais desde los bancos de manera global. En esas campañas hay una muy importante, que es Ningún hogar sin alimentos, con la cual nos podrías contar desde cuándo la lleváis a cabo y en qué consiste. Sí. Es una campaña que es la evolución de una primera, que era una campaña para recoger leche, que le llamamos Ningún niño sin bigote porque focalizábamos más por la necesidad en los niños, la necesidad de un alimento como la leche, pero que también constatábamos que era de lo primero que por las fechas de caducidad que tenía y demás, os encontrabais en los distintos bancos sin tener capacidad de poder abastecer, ¿no? Y eso hizo que centráramos y viésemos cómo podíamos complementar lo que con las grandes recogidas ya hacíais, en otro momento del año intentar hacer una campaña para recoger aquello que más necesidad tenía. Empezamos con la leche y entonces vino el COVID, vino la pandemia. Cuando vino la pandemia vimos las grandes necesidades, sobre todo de la población más vulnerable, cómo se quedaba con dificultad. Y ahí vino la evolución a decir, bueno, pues vamos a cambiar la campaña, ya no va a ser solo de leche, la presencialidad además era difícil, ¿no? Y empezamos a hacer una gran campaña relacionada sobre todo con lo que era la recogida de alimentos en global, ¿no? Ahí también empezamos con una aportación adicional, ya no solo era una campaña, es una campaña también que tiene un punto especial, que es una colaboración entre CaixaBank y Fundación La Caixa, porque CaixaBank pone todos sus canales, que es la manera de llegar a muchísima gente, y eso no lo dispone la Fundación La Caixa, y Fundación La Caixa pone también una infraestructura, en aquel caso que era la infraestructura de la colaboración con los bancos, de cómo esto además llegaba y se distribuía, pero que además le añadimos desde ese momento del COVID 1 millón de euros ya de entrada para poder complementar con todo lo que se recogiese, ¿no? Y esa es la campaña de Ningún hogar sin alimentos. Cuyo objetivo entiendo que, por supuesto, por un lado es obtener esas donaciones y esas aportaciones que hacéis, pero también supongo que tiene una labor concienciadora, ¿no? Claro. Y la campaña de comunicación busca eso, ¿no? Busca, y cada año pues vamos cambiando un poco cómo es el lema y cómo lo podemos hacer, pero en los últimos años ha buscado que la gente fuese consciente de que puede haber alguien muy cerca suyo que tiene necesidad, que eso no es tan visible muchas veces, pero que hay mucha gente que le pasa. Que cuando salen estadísticas, no es una estadística sin nombre, las estadísticas tienen nombres y apellidos y hay personas que esto les pasa, ¿no? Entonces busca también el que todo el mundo sea consciente de que las necesidades están y de que todos pueden hacer algo para ayudar. ¿Podrías contarme acerca de los resultados de esta campaña?
Mira, en el último año habremos recogido unos 2.100.000 euros, de esos 2.100.000, 1 millón es el que ha aportado la Fundación La Caixa, ¿no? Más o menos ha habido unas 5.000 donaciones de particulares distintas y también aportaciones de empresas, que por valor de casi 400.000 euros, de también aportaciones en especie en algún caso, que también han sido importantes, ¿no? Y pensamos que esto ya se está estableciendo más o menos ese volumen de sobre los 2 millones y algo de euros, es el umbral en el que anual. estamos en este momento cada año en la campaña que realizamos y que tenemos previsto juntamente con vosotros el que pueda seguir también para el año que viene. Esperemos. Sí, gracias. Además de esta campaña, ¿realizáis a favor de tanto de FESVAL o a lo mejor a favor de algún otro banco de alimentos otras acciones? Sí. Bueno, hay acciones que son como la cesión de espacios, por ejemplo, para distintas actividades, y me viene a la cabeza, por ejemplo, el de la Espiga de Oro de cada año, que se celebra en CaixaForum Madrid, en el auditorio, ¿no? Y que es un acto además muy entrañable que desarrolláis. Y luego también muchas veces tanto desde la participación de voluntariado, articulado con el voluntariado de todo el grupo de La Caixa, que siempre ha sido muy activo en colaboración con bancos de alimentos, desde algunas iniciativas de pequeñas aportaciones que se necesitan, pero para que se puedan hacer pequeñas campañas de recogida, que por el territorio también se suceden en mayor número, que no solo la que se concentra a final de año o la que estábamos diciendo que se concentra en verano, ¿no? Yo creo que todo esto fluye. Y luego también en las convocatorias de proyectos sociales que comentábamos antes. Estas convocatorias se han ido diversificando cada vez más. En la actualidad, en estas convocatorias empleamos algo así como unos 42 millones de euros al año, pero están distribuidas por todo el territorio, incluso a nivel provincial. Por tanto, aseguramos que salen proyectos en todas las provincias de España. Y salen del orden más o menos de unos 1.400 proyectos año. De esos 1.400 proyectos año, unos cuantos van a parar a iniciativas concretas de bancos de alimentos que se nos presentan, yo creo que por todas partes. Entramos ahora a hablar un poco, no nos olvidamos de los bancos de alimentos, no podemos olvidarnos, pero más de la función, de la labor social de Fundación La Caixa. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación de Fundación La Caixa? Mira, ahora mismo están estructurados en 3 grandes ámbitos, ¿no? El mayor en volumen porcentual, y además estamos habiendo hecho un plan estratégico para los próximos años hasta 2030, el ámbito social es el mayor. El ámbito social es donde incardinamos el mayor volumen de actuación que hay. Lo hemos establecido que entre el 55 y el 65% de la actuación en estos años que va a tener Fundación La Caixa va a estar encaminado a ese ámbito social. El segundo ámbito es el de la investigación. Entonces, en ese ámbito de la investigación estamos hablando de un 20-25% y que tiene además es investigación biomédica sobre todo, ¿no? Es investigación en donde ahora estamos a punto de tener una primera fase construida de un gran centro de investigación que busca la confluencia de muchos proyectos para que se pueda avanzar, ¿no? Y va a estar muy centrado en inmunología ese gran centro que vamos a abrir, ¿no? Y eso, como te decía, más o menos un 25, una cosa así. Y eso tiene también, juntamente con toda la parte de investigación, está toda la parte de educación de excelencia, ¿no? Que es cómo hacemos que haya personas muy bien formadas, con un sistema de becas que es histórico, que es de las primeras cosas que Fundación La Caixa hizo, y que buscan cómo personas, chicos, chicas, que acaban su carrera y que luego puedan hacer pues, un doctorado, un postdoctorado, un máster en los mejores lugares a nivel mundial, ¿no? Y que permiten que haya talento que se desarrolle y que luego sea capaz de hacer pues, las maravillas de proyectos de investigación que os decíamos, ¿no? Y luego hay un tercer ámbito, que ese tercer ámbito es el de la cultura. El de la cultura, que es el que tiene centros como los que estamos aquí, y que tiene una particularidad, que es que busca una cultura cercana a todo el mundo. O sea, yo creo que hemos superado, no es solo un elemento expositivo, no es solo un lugar en donde puedes reunirte, es un lugar donde pasan cosas para todos.
y cosas que sean accesibles para toda la población y que buscamos además la participación de todo el mundo, ¿no? Y también de esas familias que muchas veces tienen menos capacidad de acceder a contenidos educativos de alta calidad, ¿no? Diría que este sería el panorama actual de Fundación La Caixa. ¿Qué criterios seguís para involucraros en una u otra iniciativa social? Mira, los criterios han sido los de buscar, primero, grandes temas importantes en donde actuar. Y en esos temas pues definimos cuáles son. Te pongo, por ejemplo, la lucha contra la pobreza infantil. Pues lo definimos como uno de los grandes temas, que es muy complejo. Es muy complejo comparar dificultades, ¿no? O sea, sabemos que estamos actuando y atacando grandes temas de dificultad, pero también sabemos que es imposible de comparar con otros. Este, por ejemplo, es uno de los más injustos, ¿no? Porque cuando tú ves que la relación es una relación de herencia y de que casi que por la familia y el lugar en donde has nacido parece que tengas ya tu futuro predeterminado, pues intentar romper todo esto, pues nos parece que es de especial importancia. Entonces, una vez decides un tema como estos, pues buscas a través de expertos reconocidos cómo diseñarías un proyecto, un programa que permita ser efectivo, el máximo de efectivo, buscando también un elemento que es el elemento de la escalabilidad por una parte, pero también de la razonabilidad de aquello que voy a emplear. O sea, tenemos como particular que nosotros no tenemos ni la obligación ni la posibilidad, seguro, de arreglar todos los problemas que hay, ni tan solo uno arreglarlo de manera completa. Pero eso no quiere decir que lo que hagamos no lo hagamos pensando en que sea razonable aquello que invertimos para lo que conseguimos. Luego, hay otra que es, nosotros no podemos estar actuando en todo. Y cuando me hacías la pregunta hace un rato, hablábamos de qué es lo que está caracterizando cómo ayudar a las personas más vulnerables y hablábamos del papel del tercer sector. Lo decimos porque al final hay un tema, como también comentaba antes, de muchos factores que inciden en las mismas personas y que es muy difícil dar una sola solución. Entonces, las convocatorias de proyectos sociales, esta que te he comentado que empezaban en el 99, nos dan el complemento a los programas. O sea, los programas atacan unas cosas concretas, ¿no? Pero luego tenemos las convocatorias de proyectos sociales en toda España que están aprobando y apoyando proyectos en competencia, pero con unos criterios de reparto. O sea, no es una competencia de todos contra todos, sino que es una competencia que intenta ser razonable en lo territorial para que queden distribuidas territorialmente en toda España, ¿no? De esos proyectos que lleváis a cabo, ¿cuál destacarías? Pues mira, tenemos 5 grandes iniciativas. La primera por importe Caixa Pro Infancia, esta lucha contra la pobreza infantil, que invertimos más de 80 millones de euros año. Es un programa que empieza en 2007 y que busca el cómo conseguir cambiar, diríamos, el destino en cuanto al fracaso escolar, que es el germen en donde después empiezas a tener muchísimas menos oportunidades. El segundo es la incorporación laboral de colectivos, sociolaboral decimos, de colectivos que objetivamente tienen mayor dificultad de encontrar un empleo. Y eso tiene desde una parte que es la discapacidad, que más o menos es un 25% de la acción que hacemos, y el otro 75% es la exclusión social. En este programa cada año encontramos algo más de 40.000 empleos en toda España. El tercer programa por importe sería el programa de personas mayores, que tiene una parte muy relacionada con todo lo que ha sido el envejecimiento activo, y tenemos más de 600 centros conveniados en toda España. Ahí pasa un montón de gente, más de 500.000 de personas participan en alguna actividad, que evidentemente son actividades mucho más ligeras que no las de los 2 programas anteriores que te he dicho, ¿no? El cuarto sería el de un programa de atención integral a personas con enfermedad avanzada. Aquí la vulnerabilidad la situamos en la enfermedad, y una enfermedad que no tiene cura. Entonces, lo que los cuidados paliativos hacen atendiendo al dolor, lo complementamos atendiendo, diríamos, al sufrimiento de la persona. Estamos hablando de unas 32.000 personas al año que atiende el programa en toda España. Todos están presentes en todas las provincias, y a unos 40.000 familiares, algo más de 40.000.
Y luego, el quinto gran programa que tenemos es un programa de recursos educativos, que llamamos Educaixa, y que es un programa de recursos educativos precisamente para esos entornos más vulnerables, que es donde se repite un mayor índice de abandono escolar y de fracaso escolar en global, ¿no? Y que también pues, está presente con una convocatoria que permite que centros escolares puedan presentarse y mejoren también sus capacidades de cara a futuro. ¿Qué importancia tiene la promoción o la comunicación de todas esas acciones sociales? Mira, yo creo que tiene importancia sobre todo por hacer ver que se pueden hacer cosas, ¿no? Y que se puede actuar. Y que las propias personas, que muchas veces se encuentran en situaciones de dificultad, sepan que se puede acudir a alguien que te puede ayudar, ¿no? Que te puede ayudar haciendo que tú seas el protagonista de cómo vas a salir de la situación en la que estás, ¿no? Y creo que en ese punto es muy importante. Que también debería de ser importante para llamar en general a la sociedad a sumar, que creo que está en el futuro que tenemos. Cuando hablamos de temas sociales, la palabra clave es colaborar, porque todos nos podemos identificar con esa situación. Y por tanto, el que muchos nos sumemos a las mismas cosas es lo que va a provocar un cambio de cara a futuro. Y estamos seguros que esa es la manera que tiene que haber, ¿no? Agradecerte muchísimo la colaboración en esta entrevista y, por supuesto, la acción que lleva a cabo Fundación La Caixa, no solo con los bancos de alimentos, sino con la sociedad en general. Pues muchísimas gracias. Encantado.